se podían dividir en estas tres. Una, las personas que son autoconscientes, que es a lo que aspiramos todos. Todos queremos tener, ¿no?, una manera de poder identificar nuestras emociones de manera consciente, entender quiénes somos, por qué siento lo que siento, qué me gusta, qué no me gusta. Os sorprendería la cantidad de personas que no saben qué les gusta o por qué les gusta. A lo mejor les gusta algo porque es lo que debería ser o porque alguien le ha dicho eso es lo que te debería gustar, ¿no? Entonces, las personas que son autoconscientes entienden y tienen un concepto, o sea, tienen una idea muy clara de cuáles son sus emociones. Después nos encontramos con esas personas, ¿no?, que gestionan las emociones y se sienten devoradas por ellas. Siento esto, pero no lo puedo controlar. Personas que son sumamente emocionales, que no saben gestionar bien esas emociones, son puro corazón, pero eso no es exactamente algo que sea demasiado sano, porque si nos llevamos siempre por las emociones, pues también vamos a ser muy impulsivos y demasiado reactivos, y nos va a costar trabajo pensar y analizar. Finalmente nos encontramos con los aceptantes, que son aquellas personas, bueno, Laura, esto es lo que hay y no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Lo que se llama en el campo de la psicología el síndrome de la indefensión aprendida, de Martin Seligman. Muy interesante por si a alguien le interesa leer sobre ello. Cuando uno aprende o siente que haga lo que haga, no puedo hacer nada, pues claro, de repente es víctima de sí mismo. ¿Se puede hacer algo? Por supuesto que sí. Y uno, para empezar, lo que puede hacer es conocerse, hacer un trabajo personal, no necesariamente con un terapeuta, no necesariamente, pero sí el trabajarse a uno mismo y conocerse. Y claro, cuando uno se conoce, está primero el concepto del autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Y después nos encontramos con la autoestima. A partir del autoconcepto, yo voy a tener una emoción que va a surgir. ¿Me gusto o no me gusto? ¿Me caigo bien o no? Yo muchas veces a pacientes míos les pregunto, ¿pero tú te caes bien? ¿Tú te caes bien? ¿Tú te gustas? Pues no me había parado a pensar en ello. Pues yo animo que lo penséis, que lo penséis. Y claro, a partir de ahí pues surge el estado de ánimo. Nos levantamos por la mañana y podemos tener un estado de ánimo determinado y puede cambiar a lo largo del día. Pero ¿de qué dependen todas estas emociones, nuestro autoconcepto, el estado de ánimo, nuestra autoestima? Al fin y al cabo es todo lo que hemos ido aprendiendo y viviendo a lo largo de la vida. Y todo eso va a marcar a qué atribuimos las cosas que nos pasan. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? Y cuáles son mis herramientas, los estilos, ¿no?, de afrontamiento. ¿Cuáles son los recursos que yo utilizo para abordar los momentos difíciles y, sobre todo, las emociones negativas? Pero además, ¿qué puedo hacer para provocar emociones positivas? ¿Cómo le puedo dar la vuelta a la tortilla? Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Sobre todo hay que empezar por el estado de ánimo. ¿Qué puedo hacer para cambiar mi estado de ánimo? Si estoy triste y así un poco, ¿no?, deprimida y me encuentro mal y las cosas me van fatal, pues tengo que hacer algo. Como no, hemos visto con María, ¿no?, cómo ha ido subiendo el tono y el ánimo y desde luego con esa música detrás, ¿no?, pues yo creo, como decía Sosole, o sea, es que apetece ponerse a bailar. Entonces, cuando hablamos de todas esas emociones, una de las cosas, muchas de las cosas que afectan a nuestras emociones, a nuestro estado de ánimo y por ende a nuestra autoestima, sobre todo es los cambios, la intensidad de cómo vivimos y cómo vivimos determinadas experiencias, ¿no? Y claro, las situaciones de estrés, todos vivimos estrés. Todos tenemos estrés, o sea, la vida es un estrés, pero no hay que olvidar que hay dos tipos de estrés muy diferentes. Está el positivo, el que motiva, el que te entra la energía, la ilusión, quieres más, la ambición, que es el estrés positivo. Yo siempre fomento ese estrés, ¿no?, para poder abordar los momentos difíciles y disfrutar de los momentos positivos. Pero después está el estrés del malo, ¿no?, el estrés negativo. Y claro, a menudo me encuentro con pacientes que veo a muchos directivos que me dicen, Laura, la situación de estrés, sobre todo en los últimos años con la crisis, que tienen muchísima angustia. Y he visto algo que pasa muy a menudo, que de hecho algún día me gustaría escribir sobre ello, aunque ya hay muchas cosas bastante escritas sobre esto, que es
cómo se funciona en equipo, el estrés que ocurre en el trabajo, que esto también ocurre en la familia y en la vida personal, ¿no? Pero en el trabajo, si nos paramos a pensar, creo que es muy importante, y sobre todo muchos de vosotros que sois directivos y que sois jefes, líderes, pues tenéis que pensar cuál es vuestro estilo, ¿no?, de llevar los equipos. Y no es lo mismo ser jefe que un líder, no lo es. El jefe manda, este dedo le encanta, tú haz esto, tú haz lo otro, manda, ¿no? Esto es lo que yo espero, exige mucho, que está muy bien exigir, está muy bien, pero empezando por exigirse a uno mismo. Y después está el líder que se pone contigo y se queda hasta las 3 de la mañana si hace falta. Sensación de equipo. Y claro, cuando hablamos de estrés, podemos tener, el líder provoca, ¿no?, estrés del positivo, y quizás el jefe pues provoca sentimientos negativos. Y cuando hablamos de esos sentimientos negativos, esas emociones son sumamente destructivas. Aquí tenemos algún ejemplo, y algo a lo que hay que prestar muchísima atención es la envidia. La envidia. Es normal tener emociones negativas, no hay que negarlas, forman parte de nosotros. O sea, independientemente de que uno sea optimista o positivo, esto es información sobre cómo nos sentimos y dónde nos encontramos. Pero aún así, hay que estar muy, muy pendiente de esas emociones negativas, porque podemos gestionarlas de una manera actuando sobre ellas, o podemos intentar comprenderlas, contenerlas o canalizarlas de una manera que sea constructiva. Una de las emociones, y probablemente todos habéis sentido ahí en algún momento, son esos sentimientos que surgen a raíz de lo que se llama la tiranía de los deberías. La tiranía de los deberías es una teoría que la desarrolló una psicóloga que se llama Horney, y entonces decía que muchas veces las personas entramos o caemos en la tiranía de los deberías, y los mensajes, el diálogo interno o el diálogo externo con otra persona es: debería haber hecho, debería haber sido, debería haber logrado, no debería. Todo eso debería. Entonces uno se compara el uno con el otro y sufre muchísimo, porque es como hacer una carrera contigo mismo y quedas segundo. ¡Qué horror!, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, ser ambicioso y aprender de las experiencias es una cosa, pero caer dentro de las tiranías de los deberías hay que tener muchísimo cuidado. Y para ello es muy importante aprender a tolerar la frustración, porque las personas que no saben tolerar la frustración entran en la queja, y quejarse está muy bien. Hay que saber quejarse en el momento adecuado y por las razones adecuadas, pero luego estamos hablando de aquellas personas que son quejicas. ¡Ay, qué tal! Yo, desde luego, tengo que decir que, como ejemplo, ahora que estoy terminando de hacer una tesis doctoral, estoy últimamente muy quejica, estoy cansada, y además me lo han dicho mis padres, mis amigos. Uy, Laura, ¿cómo estás? Tú que no te quejas nunca. Digo, es que estoy cansada, ¿no? Pues claro, a veces nos volvemos quejicas y tenemos razones para quejarnos, pero creo que es importante saber cuál es la actitud que vamos a optar para abordar situaciones estresantes, cansinas. Y aquí hay un ejemplo y hay un ejercicio que os propongo que hagáis, que está basada en un estudio de Will Bowen, que es muy interesante, que es para controlar la queja y para fomentar los pensamientos positivos. Y os animo a que lo hagáis. Aquí, no sé si podéis ver, pero aquí tengo una goma roja, una goma de estas de oficina, ¿no? Y entonces se llama el reto de los 21 días. Y esto es algo que lo podéis hacer aquí, lo podéis hacer con vuestra familia, con vuestros equipos de trabajo. El reto de los 21 días consiste en estar 21 días sin emitir ni una sola queja. Ni una queja durante 21 días. Probablemente muchos estáis pensando, eso qué tontería, 21 días. Pues no. Yo en los últimos días no hago más que cambiarme mi pulserita, ¿no? Porque claro, con la tesis pues estoy un poco tensa y nerviosa. El caso es que en este estudio se encontró, ¿sabéis cuánto tiempo, ¿no?, en este estudio se tardaron las personas, los sujetos, en durar 21 días sin quejarse? Algunos tardaron más de 6 meses, porque si te quejas al día 20, como te quejes, te tienes que cambiar la pulserita de muñeca y tienes que empezar de cero. Os animo a que lo hagáis
para que comprobéis cómo poco a poco, al forzar el cambio del chip, ¿no? Al forzar el cambio del chip, vais a pensar más en positivo. Las emociones, al fin y al cabo, forman parte de nosotros, de nuestra vida, y claro, como interactuamos constantemente con los demás, ¿no? Interactuamos constantemente con los demás, no solamente transmitimos nuestras emociones, sino que también estamos, ¿no?, dando y de repente soltando emociones. Aquí, por ejemplo, tenemos una sonrisa. Voy a mandar aquí una emoción positiva. Aquí muchas emociones, muchas emociones para todo el mundo. Aquí tenemos una emoción un poquito más pequeña, es alegría, es una sonrisa, a ver si llega por allí. Ahí va, mira, he elegido bien las pelotas. Esta, que cuando vine ayer a ver la sala digo, ¿llegarán o no llegarán las pelotas? ¿No? ¿Llegarán o no llegarán? Entonces, claro, cuando uno va repartiendo emociones, pues uno también se va encontrando como, oye, aquí me estás chorreando y me estás soltando unas emociones, aquí otra sonrisa. He puesto más positivas que negativas, pero alguna tenía que poner, ¿no? Así, neutral. Y claro, ¿qué hacemos cuando la gente nos empieza a tirar sus emociones? Oye, a veces esas emociones pueden ser positivas y a veces pueden ser negativas, pero las positivas siempre están bienvenidas, pero las negativas, a ver si llego... Uy, es que yo no juego al béisbol, no se me da muy bien esto, ¿no? Pero claro, las negativas, ¿qué hacemos con esas emociones cuando de repente nos encontramos con las emociones negativas? A veces, cuando alguien nos tira sus emociones negativas, hacemos varias cosas. La podemos guardar, la hacemos nuestra, las tiramos, uy, yo no quiero esto, o nos produce rechazo, o nos produce compasión. Pero es muy importante tener muy identificado esas emociones, saber quién tenemos a nuestro alrededor. Y claro, la clave, al fin y al cabo, de las emociones y de saber gestionar las emociones son básicamente estas. Saber gestionarlas, saber controlar qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno, entendernos, conocernos, tener una actitud proactiva, no entrar en la indefensión, ¿vale? No puedo nada, el victimismo. Evidentemente todos podemos ser víctimas de algún momento de alguien en un momento dado, pero ¿tenemos que permanecer ahí? Pues no. Y sobre todo, construir relaciones positivas. Y identificar a aquellas personas que son tóxicas. Las podemos tener muy cerca, puede ser una madre, un padre, un hijo, un hermano, la pareja o el jefe, el compañero de trabajo. Hay que identificar a las personas tóxicas, porque si no, nos encontramos en muchas ocasiones teniendo unas emociones determinadas, negativas. Uy, estoy como si alguien me estuviera haciendo vudú. Siento aquí como un dolor y un malestar y no sé de dónde me viene y no sé por qué. Hay que tener muy identificadas a esas personas que son negativas, que son tóxicas, porque si sabemos dónde están, sabemos qué podemos hacer. Y no hay que olvidar, y ya para cerrar, que para gestionar las emociones, para conoceros a vosotros mismos, por favor, un poquito de amabilidad. Si no aprendemos a cuidarnos, a cuidar nuestras emociones, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestro estado de ánimo y bienestar, a centrarnos en las cosas que se nos dan bien, nuestras fortalezas, y no centrar el foco en nuestras debilidades, aunque trabajarlas, utilizando nuestras fortalezas, necesitamos aprender también a ser amables con nosotros mismos, que a veces me encuentro a personas que son tan autoexigentes que no saben darse una caricia al alma. Y si no se os ocurre ninguno, aquí tenéis varias ideas. Descansar, desconectar y, desde luego, disfrutar también del ocio y de las personas que nos dan fuerza, que nos hacen sentir bien, y a las personas tóxicas dejarla a un lado y, desde luego, saber verlas venir. Muchísimos ánimos a todos, muchísimas emociones positivas y mil gracias a todos. Gracias.